Muy, pero muy buenos días, hermanos y hermanas. Qué bueno que nos acompañan. Mi nombre es Ramón Nicasio. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Estoy bendecido y sé que también ustedes están muy bendecidos. Le mandamos muchas, pero muchas salutaciones desde este lugar, desde acá, desde Puerto Plata, República Dominicana. Vamos a hablar acerca de un tema muy, pero muy entretenido e interesantísimo. Y voy a hablar acerca de mi experiencia como cristiano. Pero antes voy a leer la palabra de Dios que está en Primera de Pedro, capítulo 2, disculpen, versículo 4. Dice: la piedra viva, en el nombre de Jesús. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Palabra del Señor son fieles y verdaderas. Así que nosotros, como cristianos que somos, tenemos que entender de que Jesús es la piedra viva, de que Jesús es la piedra desechada por muchos edificadores, más aceptada por Dios. Ellos la rechazaron, pero nosotros como cristianos hemos aceptado esta piedra porque es la fuerte, es la que destruye todo argumento, es la que quebranta, la que rompe todas las altimañas del enemigo. Vamos a orar y a dar gracias al Señor por esta palabra. Dios, en este momento, Padre bueno y Padre celestial, te damos gracias por tu palabra, porque son palabras fieles y verdaderas. Te pido que todo aquel que escuche esta palabra sea bendecido en el nombre de Jesús. Te pido que añadas bendiciones a nuestras vidas, que nos fortalezca, que nos ayude a seguir hacia adelante. Tú eres un Dios fuerte, un Dios grande, un Dios misericordioso. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Cuando inicié este video, le dije a ustedes que iba a hablar acerca de mi experiencia como cristiano. Pude aceptar a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Fue un septiembre del año 2008. Septiembre del año 2008. Al 2018 cumplí 10 años, 19, 10, 11. Tengo 12 años en el Evangelio para la gloria del Señor. Y quiero decirle a todos ustedes, hermanos y hermanas, que cuando acepté a Jesucristo, estaba joven, estaba muy joven. Tengo 34 años, tenía 24 años, tenía 22, tengo 34 menos 12, tenía 22 años cuando acepté a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Y no me he arrepentido de haberlo aceptado, porque Cristo verdaderamente transforma nuestras vidas, transforma nuestra forma de caminar, nuestra forma de actuar. Antes de conocer al Señor, yo pertenecía a la iglesia católica. Desde muy pequeño, mis padres, mi madre principalmente, se preocupó por mandarnos a las catequesis que daban para realizar la primera comunión. Pero desde que yo iba a la iglesia católica, yo sentía que tenía que tener un encuentro verdadero con el Señor. Porque ustedes saben muy bien que la iglesia católica por lo general es una doctrina que tiene ciertos aspectos de Dios, pero también están mezcladas con el mundo, realizan cosas del mundo. Entonces yo iba a la iglesia católica, pero sentía que Dios tenía un propósito conmigo. Dios quería salvar mi alma. Dios quería que yo tuviera un encuentro personal con el Señor. Y me acuerdo muy bien que estando yo en la iglesia católica, ya yo me había arrepentido de la iglesia evangélica, a la iglesia protestante. Y fui un día a la iglesia y me despedí de los hermanos. Le dije por qué razón yo me iba a ir, por qué razón yo ya no iba a seguir perteneciendo a la iglesia católica. Y ellos supieron entender. Las relaciones fueron muy amistosas, aún siguen siendo muy amistosas, porque aunque yo crea y me haya ido a la iglesia evangélica, entiendo de que ellos son mis hermanos y que ellos necesitan también acercarse al Señor. Y no es rechazándole, no es diciéndole que son idólatras, no es diciéndoles que son
unas personas malas que ellas se van a acercar al Señor, no, sino dándole a entender a través de la palabra que lo que practican no es correcto. No es lo que yo crea, sino es lo que la palabra dice, pero sin atacar, como dice la palabra, que debemos de aconsejar de una manera calmada, sazonada, haciéndolo con el propósito de convencer a esa alma de que no está en el camino correcto. Después llegué a la iglesia evangélica y fue una experiencia muy gratificante, ya que había tenido un encuentro espiritual con el Espíritu Santo. Mi vida cambió, sentí en mi interior de que tenía que buscar más y más y más y más del Señor. Entonces de esa manera fui buscando y conociendo más de la palabra de Dios. Fui creciendo espiritualmente, me fui fortaleciendo espiritualmente en el Señor. Pero como todo en la vida tiene su alta y tiene su baja, llegó un momento de debilidad en mi vida, llegó un momento donde entendía de que Dios me tenía que dar las cosas cuando yo quiero que me las dé, y no es así. Debemos de ser pacientes, como dice, pacientemente esperé en Jehová, Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Porque las bendiciones de Jehová no añaden tristeza a nuestras vidas. Y yo quería que el Señor me diera las cosas cuando yo quería, no cuando Él entendía que yo la necesitaba. Y comencé a sentirme mal, comencé a menguar espiritualmente, a decir de que Dios no se preocupa por mí, de que Dios no piensa en mí, de que Dios no escucha mi clamor. Pero esas son estrategias que utilizan Satanás para poder construir en tu vida un universo de caos, un universo de destrucción. El Señor trataba conmigo y yo no quería escuchar, yo decía que no, que Él había dado a todos, le había dado lo que ellos le pedían y que a mí no me había dado absolutamente nada. Y fue menguando poco a poco, no quería ir a la iglesia, sentía que los cultos eran muy largos, sentía que cuando predicaban por mí. Y verdaderamente Satanás utiliza todas esas estrategias para él acabar espiritualmente con tu vida. Pero Dios siempre llega a tiempo, porque me fundamenté en la palabra del Señor, porque todo ese tiempo que busqué arduamente, fervientemente del Señor, siempre leía la palabra, siempre entendía de que Dios cumple sus promesas. Dice la palabra en Hebreos dice que todos aquellos patriarcas tenían una fe tan grande que no recibieron lo prometido, pero que ellos lo tenían en sus manos, ellos lo estaban tocando. ¿Por qué? Porque confiaban en el Señor. Dice la palabra de Dios que Moisés rechazó ser hijo del faraón y ser llamado hijo de la hija del faraón. ¿Por qué? E irse a los vituperios, a las necesidades en el desierto, sabiendo de que en Cristo verdaderamente hay más valía. Moisés salió de Egipto teniéndolo todo, teniendo riqueza, y se fue al desierto a pasar necesidad, porque entendía de que su galardón no está aquí en la tierra. Abraham salió desde su casa, desde su territorio, y se fue porque el Señor le dijo que Él le iba a multiplicar, que Él le iba a dar todas las bendiciones. Iba a ofrecer a su hijo Isaac, su único hijo, creyendo que el Señor, cuando Él lo matara y lo quemara y lo ofreciera en sacrificio, lo iba a resucitar desde las cenizas. Y yo entendí esa palabra y yo hice mía esa palabra. Por tal razón también te digo a ti de que si estás débil espiritualmente, que te levantes, que sigas hacia adelante, que pelees la buena batalla de la fe. Como dijo el apóstol Pablo, he acabado la carrera, he preservado la fe. Ahora me toca la corona de vida que está reservada no solamente para mí, sino también está reservada para ti. Y entonces yo pasé por ese momento de debilidad. Y en mi interior decía, tú te tienes que levantar, tú te tienes que levantar, tú te tienes que levantar. Pero es una batalla que constantemente tenemos. Es una batalla que constantemente estamos pasando. Y fui menguando, pero gracias al Señor siempre Dios llega a tiempo. Siempre Dios llega a tiempo. Volví otra vez a retomar mis actividades cristianas. Entendí
de que yo puedo hacer una cosa sin dejar de hacer la otra, de que yo debo de tratar de serle fiel al Señor, porque lo más importante es seguir el camino del Señor. Y te exhorto a ti que quizás está pasando por ese momento de debilidad, que está pasando por ese momento de tristeza, que estás pasando por ese momento de adversidad. Recuerda que Satanás es el mentiroso. Todo lo que él ministra a tu mente es mentira. El Señor tiene la verdad. Dice la palabra de Dios: escudriñad las escrituras, porque os parece que en ella está la vida eterna, y son las únicas que dan testimonio del Señor. Y también dice la palabra que conoceréis la verdad, y la verdad te va a hacer libre. Por tal razón yo te quiero exhortar a ti, hermano, hermana, amigo y amiga que me escucha: sigues hacia adelante, tienes que seguir hacia adelante. Pelea la buena batalla y verás que Dios te va a bendecir a ti y a todos los tuyos. Nos reencontramos en otra próxima entrega. Gracias por haber estado con nosotros. Mi nombre es Ramón Nicasio. Si te gustó el video, suscríbete a mi canal Nicas Cristiano, porque creamos contenido cristiano para todos ustedes. Nos reencontramos muy pronto. Feliz resto de la mañana. Bye bye.